Quien les habla es el doctor Juan Carlos Dimachi Valencia, soy médico nefrólogo, actualmente me encuentro desempeñando las funciones asistenciales en el Hospital El Alto Sur. Y bueno, es un honor para mí estar acá para poder compartir con ustedes unas palabras con respecto a lo concerniente a la enfermedad renal crónica. A lo largo de la presentación vamos a cumplir una serie de objetivos. Como objetivo general nos hemos propuesto generar un marco conceptual que sea actualizado con relación a la información que hoy en día se está manejando respecto de la enfermedad renal crónica. Y como objetivos específicos nos vamos a plantear pues, el hecho de brindar información actualizada acerca de la prevalencia, además de conocer los parámetros de diagnóstico y clasificación que se manejan actualmente a nivel mundial, definir las manifestaciones clínicas y paraclínicas que van a presentarse en esta patología y finalmente establecer lineamientos que nos permitan elaborar una estrategia de prevención efectiva en nuestro medio y en nuestra realidad. Antes de comenzar voy a mencionarles que no tengo conflicto de interés en relación al tema y vamos a continuar mencionando que los puntos que vamos a tocar a lo largo de la presentación están divididos en tres segmentos, ¿no? Una primera parte en la que vamos a hablar acerca de la epidemiología, la definición y el cuadro clínico que va a tener una enfermedad renal crónica. La segunda parte que va a estar relacionada a los factores de riesgo, la clasificación y los criterios diagnósticos. Y finalmente, como tercera parte, tenemos contemplado mencionar las herramientas de identificación temprana de la enfermedad renal crónica y establecer algunos principios terapéuticos que están recomendados en las últimas guías internacionales. Bueno, vamos a comenzar la presentación mencionando un caso clínico real que se ha presentado en el Hospital del Alto Sur. Se trata de una mujer de 42 años, de ocupación ama de casa, ella es concubina, procedente y residente de Palos Blancos, como antecedentes gineco-obstétricos de importancia. Ella tiene tres gestaciones previas, con 2 partos y una cesárea, siendo la fecha de la última cesárea el año 2020, es decir, hace 6 años atrás. Se presenta referida de primer nivel de atención al servicio de emergencias, refiriendo un cuadro clínico de 3 semanas caracterizado por aumento de volumen en miembros inferiores, de carácter progresivo ascendente, que se ha asociado en la última semana a disnea de esfuerzo, en un inicio de medianos esfuerzos que ha progresado a la ortopnea, y asociado a este cuadro también la anamnesis dirigida, ella refiere astenia, hiporexia, náuseas que no llegan a los vómitos. Como antecedente de importancia nos indica que hace un año atrás ella ha presentado este cuadro similar, y que ha remitido en aquella oportunidad con la medicación a través de una farmacia de diuréticos. Y finalmente nos indica que en su última gestación, el 2020, ella ha sido diagnosticada de preeclampsia con hipertensión secundaria, pero lamentablemente no ha realizado el seguimiento correspondiente por ningún centro médico. Al examen físico de la paciente llama la atención la palidez cutánea, una presión arterial elevada, con datos de sobrecarga hídrica central, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo. A la auscultación pulmonar se evidencia disminución del murmullo vesicular en ambas regiones subescapulares, con la auscultación también de estertores diseminados. Y finalmente se aprecian edemas Godet 3 cruces bilaterales hasta la raíz de ambos muslos. Dentro de los estudios laboratoriales con los cuales la paciente ingresa, llama la atención una creatinina de 8.4 miligramos decilitro, un nitrógeno ureico sérico de 75 miligramos decilitro, con una hipercalemia de 6.1 milimoles litro, a la gasometría un pH de 7.13 con un bicarbonato de 7.5 y una PCO2 de 12 milímetros de mercurio. Entonces, con este caso clínico queremos dar inicio a la charla y vamos a ir tocando varios puntos al respecto de este caso a lo largo de la presentación para ir aclarando algunos criterios que son importantes durante este tema. Vamos a comenzar mencionando algunos datos epidemiológicos de la enfermedad renal crónica, y no existe un reporte más actualizado que el que tienen en la pantalla. Es un análisis que se ha hecho acerca de los datos estadísticos de gran número de países a lo largo de todo el mundo, que ha culminado el año 2023, se ha publicado en la revista Lancet del 2025 y hoy en día a la fecha sigue siendo la base de datos más extensa con la que contamos. Podemos ver acá el mapa que refleja la prevalencia en porcentaje de cada uno de los países del mundo, en el que llama la atención una prevalencia relativamente baja de la ARS en Bolivia. Si es que ustedes pueden ver el mapa de nuestro país, está pintado de un color relativamente amarillo, no llega al rojo, por lo que la prevalencia no sería muy alta. Pero si lo comparamos con el mismo cuadro de mortalidad reflejado en este informe, podemos ver que el color asignado a nuestro país cambia drásticamente.
siendo que se atribuye uno de los más altos índices de mortalidad por 100.000 habitantes con respecto a la enfermedad renal crónica en nuestro país. Entonces, al analizar los datos estadísticos que nos arroja este informe, pues llama la atención este contraste. ¿Por qué es que nosotros no tenemos una prevalencia alta reportada, pero sí tenemos una mortalidad alta reportada? Y esto tiene que ver mucho con el proceso de reporte de la enfermedad renal crónica en nuestro medio. Muchos de nuestros pacientes que en un inicio debutan o tienen estadios tempranos de la enfermedad renal crónica pasan inadvertidos en el sistema de salud. Y no es hasta que ellos tienen un estadio terminal que recién podemos identificarlos en los centros de tercer nivel, y lamentablemente la mayor parte de estos pacientes terminan falleciendo en esta internación. Es por eso que con estos datos uno puede concluir que en nuestro país el diagnóstico de enfermedad renal crónica está infravalorado. Tenemos una mortalidad oculta, una prevalencia oculta que no está reflejada en nuestros datos estadísticos, y que lamentablemente eso repercute en la salud de nuestra población, como vamos a ver más adelante, de la población socioeconómica más vulnerable. Este informe se ha publicado en 2022 y es una de las proyecciones estadísticas más significativas y más gráficas que uno puede tener respecto de lo que va a pasar en los siguientes años en relación a la enfermedad renal crónica. A la fecha de 2017 se puede establecer que una de cada 10 personas en el mundo está cursando con algún grado de esta enfermedad. Muchos de ellos no saben que tienen esta patología. Y si las cosas siguen así, hasta el 2040 la enfermedad renal crónica se va a constituir en la quinta causa de muerte a nivel global, aumentando su prevalencia en cuanto a su mortalidad en más del 40% respecto de 1990 hasta el 2017. Por lo que esto permite que nosotros mencionemos que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, que actualmente no solamente afecta a los países desarrollados con una población envejecida en incremento, sino que también está comenzando lamentablemente a afectar a los países como el nuestro, donde tenemos una gran cantidad de población que tiene desventaja socioeconómica y cultural. Lamentablemente este tipo de poblaciones son las que más van a verse afectados por esta patología. Y vamos a responder así la primera pregunta de nuestro caso clínico. ¿La paciente que se ha presentado a un inicio tiene enfermedad renal crónica? Es la pregunta, ¿no? Y para saber o para poder diagnosticar una enfermedad renal crónica es necesario que podamos definirla. Las guías CADIGO del 2025 definen la enfermedad renal crónica como la alteración estructural o funcional de la función renal que se perdura en el tiempo más de 90 días y que se asocia a una tasa de filtrado de menos de 60 ml minuto. Entonces ya tenemos 3 parámetros que tenemos que tomar en cuenta para poder diagnosticar la enfermedad renal crónica. Pero para llevarlos a la práctica tenemos que establecer a qué se refiere alteración estructural, a qué nos referimos cuando decimos alteración funcional. En nuestro medio vamos a ver que no contamos con todos los medios diagnósticos ideales para poder definir una enfermedad renal crónica. Pero sí podemos adecuar algunos para que pueda ser más práctico, sobre todo en primer nivel de atención, para poder incrementar nuestra capacidad diagnóstica de la enfermedad renal crónica. Entonces vamos a mencionar que como criterio de alteración funcional en primer nivel de atención vamos a establecer un test de screening que sería en este caso el examen de tira reactiva en orina, es decir, la determinación de la proteinuria a través de la tira reactiva en un examen general de orina. Hoy en día las tiras reactivas son altamente sensibles a albuminuria, por lo que si es que mi análisis arroja al menos una cruz, significa que ese paciente tiene más de 30 miligramos de cilitro de albuminuria, por lo que ya estaría en un rango de clasificación de proteinuria para RC. En primer nivel de atención en nuestro medio es lo más práctico que podríamos utilizar, incluso en puestos de salud. Ahora, si es que yo identifico en mi población una proteinuria, ya sea de una cruz como les he dicho, el siguiente paso como médico de primer nivel de atención es gestionar que ese paciente se pueda ser trasladado a la cabecera del municipio para que se le pueda realizar una creatinina sérica. Entonces lo ideal sería que nuestras cabeceras de municipio cuenten con un servicio de laboratorio que pueda medir la concentración de este parámetro a través de una prueba enzimática, que es lo que más nos recomienda las guías CADIGO. Y finalmente, algo que podemos hacer en primer nivel de atención en cabeceras de municipio es crear una base de datos de nuestros pacientes. Vamos a hablar de esto más adelante, pero sí es muy valioso contar con un registro histórico de las creatininas o las proteinurias de nuestro paciente. Eso nos va a permitir definir la cronicidad de un cuadro.
Si yo tengo un control laboratorial de hace 3 meses que indica que ese paciente tenía una función normal, pero ahora, después de los 20 días, tiene una alteración en la creatinina o una proteinuria, pues ya tengo el parámetro de tiempo que definiría el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, esta es una herramienta que nos va a servir bastante en primer nivel para ya nosotros establecer un diagnóstico preciso de enfermedad renal crónica. Ya conociendo la definición y tomando en cuenta los datos que se han presentado en el caso clínico, pues sí, podemos responder a la pregunta que indicaba que si tenía diagnóstico de enfermedad renal crónica, y sí, efectivamente la paciente ya hace un año atrás tenía un cuadro similar. Aparentemente el punto de inflexión ha sido la hipertensión inducida por el embarazo en el caso que hemos presentado. Es un cuadro, como les digo, que se ha presentado en el Hospital del Sur. Lamentablemente la paciente ya está con una enfermedad renal crónica terminal. Vamos a continuar con la segunda pregunta en relación al caso clínico que hemos presentado, y esta dice: ¿qué alteraciones clínicas o paraclínicas propias de la ERC están presentes en la paciente? Y aquí quiero ser bastante enfático respecto de la clínica, ¿no? Porque a veces los profesores que nos han inculcado algunos temas de medicina nos hacían bastante énfasis en las manifestaciones clínicas de las enfermedades, la semiología, las maniobras. Lamentablemente, en relación a la enfermedad renal crónica, no tenemos muchos datos clínicos que nos puedan orientar. ¿Por qué? Porque si bien se presenta una enfermedad renal crónica con edemas en miembros inferiores, o puede presentarse con alteración de la conciencia, datos de sobrecarga hídrica, cuando estos síntomas ya se hacen presentes, generalmente el paciente está cursando un estadio avanzado de la enfermedad renal crónica. Y como se habrán dado cuenta, al hablar de un término crónico, estamos diciendo que ya no se puede revertir. Entonces, es de poco valor epidemiológico diagnosticar una ERC en estadio tardío. Nuestro objetivo principal en primer nivel de atención sería identificar la enfermedad renal crónica en estadios precoces, por lo que la clínica no nos va a ser una herramienta importante en nuestro diagnóstico. Lamentablemente, una enfermedad renal crónica, cuando se presente, como en las imágenes que están viendo en la diapositiva, pues ya va a ser muy tarde para que nosotros intervengamos y podamos quizás evitar que ese paciente llegue a una hemodiálisis o que llegue a fallecer a causa de la enfermedad renal crónica. Una de las asociaciones que es bastante frecuente y que es poco útil en la clínica hoy en día es pensar que las lumbalgias son secundarias a enfermedad renal. Más del 50% de las lumbalgias tienen un origen diferente, ¿no? Un origen mecánico, ya sea óseo, articular, muscular. Entonces no es un parámetro que nos va a orientar al diagnóstico clínico de la enfermedad renal crónica. Y finalmente, como les he dicho, las maniobras, la puñopercusión famosa que nos han enseñado a todos, pues tampoco tiene importancia clínica para diagnosticar una enfermedad renal crónica hoy en día. ¿Cómo de verdad se ve una enfermedad renal crónica? Pues lamentablemente se va a ver así, como lo ven en la pantalla, ¿no? Con una gasometría que muestre una acidosis metabólica, con un electrocardiograma que muestre alteraciones de la repolarización cardíaca, con un examen sanguíneo que muestre una elevación de los azoados, hipercalemia, anemia secundaria. Es así como vamos a ver lamentablemente la enfermedad renal crónica. Y digo lamentablemente porque esta charla está dirigida para primer nivel, y yo sé que en primer nivel no contamos con estos métodos para poder identificar de manera eficaz una enfermedad renal crónica. En el exterior también podemos hablar de hallazgos estructurales, ¿no? Si es que nosotros tenemos una biopsia renal alterada, por ejemplo, entonces ya cumpliría el parámetro de diagnóstico para enfermedad renal crónica. Y finalmente, esta imagen que ven a la derecha, una ecografía. La pregunta sería: ecográficamente, ¿yo puedo diagnosticar una enfermedad renal crónica? Y la respuesta la tomaría con pinzas. Sí se puede, pero lamentablemente la ecografía es operador dependiente. No es tampoco poco común ver en la consulta externa de nefrología pacientes que acuden alarmados a la consulta por un reporte ecográfico que se ha realizado en un primer nivel o en un centro particular que no muestra evidencia de enfermedad renal, ya sea por un quistecito que lo han mandado a la consulta o porque el ecografista ha visto a su criterio una alteración de la ecogenicidad. Por eso es que les digo, debería ser tratado con pinzas, ¿no? La ecografía, para diagnosticar o para ver datos de cronicidad, tiene que ser evaluada por un imagenólogo, salvo que nosotros tengamos características groseras, alteraciones groseras del parénquima, ¿no? Estoy hablando de agenesia, hipoplasia renal. En ese caso sí me valdría como criterio diagnóstico para una enfermedad renal crónica, pero solo con la ecogenicidad incrementada
depende mucho de la pericia de la persona que está realizando, por lo que quizás en primer nivel no lo tomaría como un parámetro tan válido que digamos. Entonces, como mensajes para llevar a casa de esta primera parte, vamos a concluir primero que la enfermedad renal crónica sí es un problema de salud pública. Segundo, que afecta con mayor prevalencia, lamentablemente, a la población que está en mayor desventaja socioeconómica y educativa. Tercero, que es una alteración, se trata de una alteración funcional o estructural, que tiene que durar por lo menos 90 días. Y como cuarta conclusión, que las manifestaciones clínicas se presentan en estadios avanzados, por lo que no nos va a servir si nosotros lo que queremos es buscar o hacer una detección temprana de la enfermedad renal crónica. Pasamos a la segunda parte de la exposición y acá vamos a comenzar mencionando los factores relacionados. Si me quedara con la primera parte, pues una pregunta frecuente o una duda que podrían manifestar es la siguiente, ¿no? Entonces, doctor, ¿sería bueno realizar una proteinuria a toda la población que tengo a cargo? ¿O sería bueno gestionar que toda mi población tenga una creatinina por lo menos una vez al año? Y la respuesta es no. En China se ha hecho precisamente esto. Ellos cuentan con bastante cantidad de recursos económicos y han hecho un screening general a su población. Tras realizar ese screening se ha elaborado un estudio de costo-beneficio y se ha identificado que no es rentable hacer un screening a toda la población, por lo que no es recomendable tampoco en nuestro medio. Lo que vamos a hacer en nuestro medio es primero identificar factores relacionados a la enfermedad renal crónica y en ese sentido vamos a hablar de 3 grupos importantes. Los factores predisponentes. Estamos hablando de los abuelitos, ¿no? Pacientes de la tercera edad, y ya por el hecho de estar en este grupo etario tienen mayor riesgo de presentar enfermedad renal crónica. Segundo, una historia familiar de enfermedad renal crónica. Un paciente que venga a la consulta e indique que su papá, su tío, su abuelo ha realizado hemodiálisis o que ha presentado datos de sobrecarga en algún momento de su vida o que tenía algún diagnóstico que está bastante relacionado con la enfermedad renal crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Solo por el antecedente familiar, ese paciente debe ser evaluado para descartar una enfermedad renal crónica. Este tercer parámetro parece bastante técnico, ¿no? Reducción de la masa renal y número de nefronas. Pero en realidad tiene una traducción a la práctica bastante importante. Todo recién nacido que sea producto de una madre o de una gestación, una madre que ha cursado con desnutrición durante el embarazo, se ha demostrado que nace con un número reducido de nefronas en relación a productos que han cursado una gestación con una madre que estaba en parámetros nutricionales aceptables, por lo que la desnutrición durante la gestación va a incrementar la probabilidad de ese niño que en su vida adulta pueda presentar enfermedad renal crónica. Entonces la prevención de la enfermedad renal crónica irá también dirigida a un buen control prenatal. Entonces, eso es algo que en primer nivel de atención también podemos garantizar y debería ser uno de nuestros objetivos. Como cuarto factor predisponente tenemos algo bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? La obesidad y la dislipidemia. Debido a los cambios dietéticos que hoy en día estamos viviendo todos, pues es el pan de cada día en nuestras consultas. No tenemos que subestimar el hecho de que nuestro paciente tenga un índice de masa corporal elevado. Lamentablemente nuestra cultura normaliza esta situación. Incluso cuando se recomienda a una paciente que baje de peso, a veces eso lo toman como ofensa, pero no debería ser así. Tenemos que educar a la población para identificar este problema como un factor de riesgo de salud. Entonces también tiene que ser algo que tenemos que trabajar en primer nivel. La ingesta elevada de proteínas. También hoy en día se han normalizado los suplementos proteicos que a veces se indican de manera indiscriminada. Esto tiene que ser evaluado siempre por un nutricionista o un médico para que evitemos el incremento del riesgo de la enfermedad renal crónica. Y finalmente, como les había dicho desde el inicio, hoy en día existe bastante evidencia científica relacionada con estudios estadísticos, epidemiológicos, acerca de la importancia de determinantes de la salud, sociales, económicas, educativas, como factores predisponentes para la enfermedad renal crónica. Como médicos de primer nivel también tenemos cierto trabajo en estas áreas, ya que pasamos bastante tiempo en nuestras comunidades, entonces podemos trabajar en esfuerzos para mejorar o cambiar los determinantes de la salud y así también reducir la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Como segundo grupo de factores relacionados vamos a hablar de los iniciadores, y aquí como objetivo de la charla quisiera que se quede claro que estas dos primeras patologías corresponden a aproximadamente casi al 70% de toda la etiología de la enfermedad renal crónica a nivel mundial.
Entonces, si yo tengo un paciente con antecedente de diabetes, yo tengo un paciente con antecedente de hipertensión, es mi obligación evaluar la función renal de ese paciente para descartar que no esté realizando, que no esté comenzando con una enfermedad renal crónica. Recuerden que queremos diagnosticar de manera precoz la RC, no queremos esperar a que se manifieste clínicamente, entonces tengo que hacer una vigilancia epidemiológica activa de estos pacientes. Ahora también aquí van a entrar las uropatías obstructivas, ¿no? Los pacientes con litos. También la litiasis es una patología que se está incrementando en prevalencia debido a nuestra baja ingesta en líquidos y también a nuestra exagerada ingesta de sal. Son factores que tenemos que trabajar en primer nivel para bajar la prevalencia de esta litiasis. Las infecciones urinarias recurrentes en primer nivel de atención, yo recuerdo bastante a las mamás que han tenido, que son multigestas, con periodos intergenésicos cortos, que tienen ya una pérdida de orina involuntaria. Entonces son factores que van a predisponer a esas mamás a tener infecciones urinarias recurrentes y por lo tanto las van a predisponer en el futuro también a hacer algún grado de enfermedad renal crónica. El uso de nefrotóxicos en aquellos centros que estén relacionados con centros mineros, por ejemplo, pacientes que quieren ir a trabajar a la mina y para ir a trabajar y no sentir el dolor muscular, se automedican con diclofenaco, complejo B, con corticoides. Tengan mucho cuidado en el uso de esos medicamentos, ya que a la larga también van a contribuir a la génesis de la enfermedad renal crónica. Y finalmente, dos factores que son ya más de tercer nivel, enfermedades autoinmunes, enfermedades hereditarias, que se muestran en la patología o en estudios de laboratorio bien específicos. Sobre estos dos grupos vamos a hablar de factores perpetuadores y se van a dar cuenta que son factores que son difíciles de trabajar. Todos aquellos que hemos podido trabajar en primer nivel de atención hemos visto lo difícil que es educar, cambiar las costumbres de la comunidad en la que estamos trabajando. Pero eso es precisamente lo que nos indican las guías hoy en día. Tenemos que trabajar con respecto, por ejemplo, a los malos hábitos nutricionales. Entonces, ver en qué consiste la dieta de mis comunidades a cargo, ver si está con exceso de sal, si es que estamos con exceso de proteínas e ir cambiando eso, ¿no? Introducir más verduras, bajar la cantidad de sal, invertir la relación de sodio y potasio en la dieta, es bastante importante para prevenir la enfermedad renal crónica. Aquel paciente que haya sido identificado con proteinuria, hemos dicho en primer nivel de atención, que tenga un test de tira reactiva positiva, tiene que ser monitorizado en el centro de salud. Nuestro objetivo sería ideal que ese paciente deje de eliminar proteínas en la orina, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Más adelante vamos a ver las medidas antiproteinúricas que tenemos disponibles, pero sí es nuestro objetivo, que tenemos que perseguir en la consulta externa. El control de la presión arterial. Todos los pacientes de mi comunidad que hayan sido identificados con hipertensión tienen que realizar o se les tiene que realizar un seguimiento para llegar al blanco terapéutico que nos recomiendan las guías. Esto también vamos a verlo más adelante. Así también los pacientes diabéticos, ¿no? Si es que la diabetes va a producir RC, pues es mi deber en primer nivel de atención controlar la diabetes de manera efectiva. Y aunque no crean, mucho de este control glucémico se puede realizar solo con el cambio de la dieta, entonces tenemos que trabajar ese nivel en primer nivel. Anemia. Si mi paciente con enfermedad renal crónica tiene algún grado de anemia, pues su riesgo cardiovascular va a estar elevado. Entonces es un paciente que yo tengo que seguir de cerca en la consulta externa para evitar que haga algún evento cardiovascular. Así también la dislipidemia, ¿no? Como les he dicho, la obesidad es el pan de cada día de nuestras consultas, entonces tenemos que controlar a esos pacientes que tienen un exceso de grasas. El tabaquismo es un hábito que tenemos que cortar de raíz. Si mi paciente tiene factores predisponentes o desencadenantes, es prohibido que siga fumando. Eso tenemos que dejarlo bien claro a ellos. Hay algunos que por cultura realizan esta costumbre, pero tenemos que eliminar eso trabajando a nivel de educación en salud en primer nivel. Y finalmente, como les había mencionado, que no se acostumbren a utilizar fármacos de manera indiscriminada. Ya con esto hemos identificado los grupos o los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. Y el mensaje pues es identificar en mi comunidad a cargo aquellas familias que tengan alguno de estos factores de riesgo. Solo a aquellas familias que tengan alguno o muchos de estos factores de riesgo es mi deber realizar un screening de la función renal, en este caso la tira de proteinuria o la creatinina sérica en cabecera de municipio, no al resto, ¿no? Tengo que hacer una vigilancia del resto, sí, pero aquellos que haya identificado yo con factores de riesgo, esa es mi población con la que tengo que trabajar para el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica.
¿Qué les voy a hacer? Como les he dicho, en primer nivel de atención, pues lo más práctico sería llevarme tiras reactivas a mi centro y hacerles un control de proteinuria. Y segundo, si es que yo identifico una proteinuria, pues hacer que tengan su control de creatinina sérica. ¿Qué hago con esos dos valores? Pues lo llevo aquí, a la tabla de la clasificación de la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar para estimar la tasa de filtrado? Pues las últimas guías CADICO indican que se debe utilizar la CKD-EPI del 2021. Yo introduzco el valor de la creatinina, pongo si es varón, mujer y la edad del paciente y me va a arrojar un valor de tasa de filtrado glomerular. Eso me va a permitir clasificarlo en uno de los 5 grados o estadios de la enfermedad renal crónica. Y con la tira reactiva de orina voy a poder trabajar en estos ejes, ¿no? Si tengo una cruz de tira reactiva de proteinuria y la tira reactiva, entonces mi paciente ya estaría entrando por lo menos en A2. Lo ideal sería que en cabecera de municipio tengamos también la cuantificación de proteinuria. Todo aquel paciente que tenga una cruz en la proteinuria de tira reactiva tiene que cuantificarse su proteinuria en la cabecera de municipio. Pero a veces no contamos con ese equipo, entonces estaríamos cumpliendo en primer nivel solo con el test de screening, ¿no? Que nos discriminaría ya desde A2 y en adelante. En ese sentido, pues esta tabla es poco práctica para poder ver qué tan riesgoso está el futuro del paciente, ¿no? Esta disposición me parece un poco más práctica, es un círculo que podemos ver que está dividido en varios segmentos. La mitad izquierda, pues el paciente está con un estadio temprano de la enfermedad renal crónica. Lo ideal sería agarrarlo en esta situación. Pero si nosotros hemos encontrado un paciente en la mitad derecha, tengo que plantearme ya el hecho de referirlo a nefrología, es decir, a un tercer nivel de atención para que podamos estadificarlo, ver factores de riesgo o ya prepararlo para una terapia de reemplazo renal si es que amerita. Entonces esta es la imagen que quisiera que se lleven, es un poco más práctica que la tabla de calor que nos presentan las guías CADICO. Continuamos con la tercera pregunta del caso clínico. ¿En qué estadio de la enfermedad renal crónica se encuentra la paciente? Pues ustedes agarran la creatinina, que estaba en 8.4, la edad de la paciente es de 42 años, es de sexo femenino, le introducen en cualquier calculadora de tasa de filtrado de CKD-EPI y les va a arrojar una tasa de filtrado de menos de 15. Entonces la respuesta pues sería que esta paciente ya ha entrado al hospital con una enfermedad renal crónica estadio G5, estadio terminal. Como mensajes para llevar a la casa de esta segunda parte, pues tenemos que la diabetes y la hipertensión son las principales enfermedades que van a producir enfermedad renal crónica en nuestro medio y a nivel mundial. En primer nivel de atención, la vigilancia epidemiológica activa es la herramienta que debemos utilizar para diagnosticar precozmente la enfermedad renal crónica. La prueba de determinación de proteinuria la vamos a realizar a través de la tira reactiva en el examen general de orina, es lo que más factible es para nuestra realidad. Y finalmente podemos descargarnos una aplicación de la tasa de filtrado glomerular de CKD-EPI para utilizar la tabla de calor de las guías CADICO. Ya vamos a entrar a la última parte de la exposición y en esta tercera parte vamos a hablar de las herramientas de prevención que tendríamos, y aquí es donde tenemos, yo creo, una gran fortaleza con la política SAFSI en primer nivel de atención. Si mi objetivo, bueno, hemos visto en la primera parte que la ERS es un problema de salud pública, que es altamente prevalente, que lamentablemente va a afectar más a las comunidades, en este caso, alejadas de las ciudades, ¿no es cierto?, en donde estamos nosotros los médicos de primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para construir una estrategia de detección temprana y que sea sostenible en el tiempo? Primero, como les había mencionado, ¿no?, el famoso diagnóstico situacional que está establecido en la política SAFSI. Entonces, tengo que identificar las familias que tienen factores de riesgo en mi cuadro, en las poblaciones que tengo a cargo, ¿no? Entonces, una vez identificadas las familias que tienen estos factores de riesgo, mi segundo paso es crear cronogramas de visitas domiciliarias un poco más frecuentes a estos pacientes o trabajar con herramientas más específicas. ¿Para qué? Para corregir los factores predisponentes. Si tengo un paciente diabético, entonces tengo que llevar herramientas de educación en salud que me ayuden a combatir la diabetes en primer nivel, o así también la hipertensión. O si yo he identificado una paciente, por ejemplo, que tenga infecciones urinarias recurrentes, tengo que hablar acerca de métodos anticonceptivos, tengo que hablar del tratamiento, del diagnóstico oportuno de la infección urinaria. Esto tiene que ser individualizado de acuerdo a los factores de riesgo que yo he identificado en mi diagnóstico situacional. Tercero, la proteinuria y creatinina sérica. Una vez que yo he identificado esas familias con riesgo, pues es mi deber hacer la tira reactiva
y gestionar en cabecera de municipio la creatinina sérica. Con esto yo ya tengo las herramientas para clasificar la enfermedad renal crónica y si amerita, pues ya tengo la necesidad de referirlo oportunamente a nuestro tercer nivel. Como medidas terapéuticas, antes de terminar la charla, pues yo quiero mencionarles, antes de hablar de fármacos, aquel manejo que no es farmacológico, ¿no? Las guías CADIGO del 2025 hacen bastante énfasis en la base del tratamiento que corresponde al cambio de actitud del paciente. Si yo no puedo lograr en mi paciente un compromiso de autocuidado, es muy difícil que los fármacos puedan hacer todo el trabajo. Entonces yo necesito generar en mi paciente la necesidad de querer mejorar, de cambiar su realidad, y eso en primer nivel es bastante factible porque nosotros pasamos bastante tiempo en el centro de salud, vivimos prácticamente con las comunidades, entonces a veces somos aceptados como parte de la comunidad, de tal manera que tengo voz y voto en las reuniones, en las decisiones de la comunidad. Por lo tanto, la voz del médico de primer nivel de atención es bastante valiosa y eso es una herramienta que tenemos que explotar en nuestros centros. La actividad física, ¿no? Hablar acerca de esto en las reuniones de la comunidad, 150 minutos semanales de actividad física aeróbica en los pacientes, siempre y cuando se pueda realizar, ¿no? Si tengo un paciente abuelito con gonartrosis bilateral, entonces no le voy a exigir que camine 30 minutos 5 veces a la semana, voy a ser un poco más flexible con él, pero aquellos pacientes de mediana edad que estén en capacidad de hacer actividad física tienen que hacerlo. Segundo, cesar el tabaquismo, ¿no? Entonces prohibir ya el consumo de tabaco en sus comunidades ya como una estrategia importante para reducir la prevalencia de la ARC. ¿Qué dietas son las más recomendadas en las guías CADIGO? Hay dos dietas que hoy en día se promueven como las más saludables, ¿no? Sería interesante elaborar una dieta saludable con los productos que contamos nosotros en nuestro medio, porque no es que nos falten alimentos ricos en nutrientes en nuestros medios. Sería interesante que hagamos una dieta de nuestro país, pero la que nos recomiendan las guías CADIGO son dos, la dieta mediterránea y la dieta DASH. Entonces, estas dos dietas tienen en común que invierten la relación de sodio y de potasio en la dieta cotidiana. Hoy en día estamos consumiendo alimentos ricos en sodio, ya sea por preservantes, ya sea por un exceso de sal, y lo que proponen estas dos dietas es invertirlo, ¿no? Cambiar, reducir el consumo de alimentos ricos en sal, introducir alimentos ricos en potasio, por ejemplo las frutas, las verduras, las legumbres. Entonces ese tipo de alimentos me va a invertir la relación, vamos a prevenir la génesis de la hipertensión y el paciente va a tener menor chance de progresar en la enfermedad renal crónica. La dieta de proteínas o el consumo de proteínas tiene que ser controlado, no podemos exagerar, pero tampoco podemos limitarlo en los pacientes con ERC porque esto va a producir en ellos una desnutrición y la desnutrición va a ocasionar inmunosupresión y la inmunosupresión va a incrementar el número de cuadros infecciosos en nuestro paciente. Todo paciente con enfermedad renal crónica debe consumir proteínas en un rango de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo de peso día. Y finalmente el sodio, ¿no? Es bastante común en nuestras consultas decir, señora, tiene que bajar el consumo de sodio o de sal, pero debemos darles un parámetro práctico, ¿no? Entonces, ¿cuánto debemos de consumir al día? Menos de 2 gramos al día. ¿Y eso a cuánto corresponde? Pues yo siempre les digo en las consultas, agarran la cucharilla con la que nos ponemos azúcar en el té, la llenamos al ras de sal y esa es la cantidad que usted puede utilizar para preparar sus alimentos. De ahí sacará para el fideo, para la ensalada, para la carne. Y no puede aumentar más de eso, ¿no? Entonces servirá los platos así, con esa cantidad de sal, y ya cada miembro de la familia se podrá aumentar si es que es necesario, pero el paciente con ERC no tiene que aumentarse más de esa cantidad al día. Ya, hemos pasado ya de los parámetros no farmacológicos, vamos a hablar de los fármacos que hoy en día son recomendados para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Recuerden que no existe tratamiento que pueda rejuvenecer los riñones o curar la enfermedad renal crónica. Lamentablemente es un proceso degenerativo que va a seguir un curso. Entonces nuestro objetivo terapéutico es enlentecer su evolución hasta estadio terminal. Y en todos los pacientes que estén con hipertensión, que es bastante frecuente en pacientes con ERC, nuestro objetivo terapéutico va a ser buscar una presión arterial sistólica de 120 o menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El medicamento de primera línea para los pacientes con ERC son los YECAS o los ARA2, ¿no? En nuestro medio el más frecuente que vamos a utilizar es el losartán como ARA2. Entonces existe cierta creencia dogmática en nuestro medio que indica que el losartán no es bueno para la enfermedad renal crónica, pero en realidad es todo lo contrario. Toda la evidencia científica que tenemos hoy en día
avala el uso del losartán o de cualquier ARA2 o IECA en el tratamiento de la hipertensión de los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Quiénes se van a beneficiar más? Todos aquellos que tengan un alto parámetro de proteinuria. ¿En diabetes también está indicado? Sí. En diabetes, además de ser hipotensor, va a ser un agente antiproteinúrico, entonces nos va a servir para dos objetivos terapéuticos. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado? Bueno, a todos aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado de menos de 30 y que tengan o estén cursando con hipercalemia, tenemos que replantearnos la situación, ¿no? En un primer paso, ver qué otro fármaco puede estar elevando el potasio. Y si es que no baja el potasio después de retirar estos fármacos, en el peor de los casos sí tendríamos que disminuir la dosis del losartán. Pero el mensaje sería mantenerlo lo más posible, ¿no? Con respecto a los fármacos que hoy en día se conocen como nefro y cardioprotectores, existen dos agentes, uno de ellos ha ganado bastante evidencia hoy en día, tanta que las guías CADIGO las recomiendan con el más alto grado de evidencia, A1, porque todos los ensayos clínicos que se han realizado han demostrado que favorece la salud cardiovascular y protege la salud renal. Entonces estoy hablando de los inhibidores de la SGLT2, hoy en día tenemos a disponibilidad en nuestro medio. No están dentro del SUS, pero sí se puede adquirir de manera particular. En el Hospital del Alto Sur hacemos bastante uso de estos fármacos en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca, para tratar de evitar la progresión al estadio terminal. Entonces es un medicamento bastante beneficioso para nuestros pacientes. Se va a indicar en todos los pacientes que tengan una tasa de filtrado de más de 20. Y una vez que nosotros iniciemos este fármaco, tenemos que explicarle al paciente los posibles efectos adversos. Es un fármaco que también tiene efecto hipoglucemiante, entonces tenemos que vigilar el azúcar, ¿no? La glucemia, para ver que no haga una hipoglucemia después del inicio de la dapagliflozina. También es un fármaco que va a tener un efecto diurético osmótico, entonces tenemos que vigilar que el paciente no entre en hipovolemia, que no haga hipotensión ortostática, es otro de los factores que tenemos que ver. Entonces, siempre y cuando el paciente reciba y tolere este medicamento, se tiene que utilizar. Hasta que su tasa de filtrado caiga por debajo de 20. Las guías CADIGO indican eso, ¿no? Pero hoy en día se han elaborado estudios en los que se ha mantenido el SGLT2 incluso hasta que el paciente inicie diálisis. Entonces, ¿por qué? Porque es un fármaco que tiene efectos pleiotrópicos beneficiosos para el riñón. Entonces, es un fármaco que tenemos que mantenerlo lo más posible. Y finalmente, un conocido de todos, la espironolactona, que también tiene efecto cardioprotector. Lamentablemente se relaciona a mayor prevalencia de hipercalemia, es decir, si lo combinamos con el losartán, pues tenemos doble probabilidad de hacer una hipercalemia, por lo que reduce su uso en pacientes con una tasa de filtrado de menos de 25. Hoy en día existe un antagonista de los receptores mineralocorticoides que no es esteroideo, estoy hablando de la finenerona, también está ganando bastante evidencia científica para su uso y en enfermedad renal crónica también, ¿no? Entonces ya va a estar en nuestro medio, este año creo que va a llegar, así que podemos tener ya otro agente cardioprotector y nefroprotector. Todos los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener acidosis metabólica y la prevalencia va a variar de acuerdo al estadio. Mientras más avanzado sea el estadio, mayor prevalencia de enfermedad renal, de acidosis metabólica. ¿Pero por qué es peligrosa? Porque la acidosis va a producir, si es que no se trata, una desnaturalización de las proteínas séricas, es decir, va a producir un proceso catabólico en los pacientes con enfermedad renal crónica. Es una de las causas de desnutrición en nuestros pacientes, por lo que tenemos que evitarla. ¿Cómo lo vamos a evitar? El aporte de bicarbonato. Las guías CADIGO indican que puede aportarse por vía oral, entonces podemos utilizar uno de los sobrecitos de bicarbonato, diluirlo en medio litro de agua, que tome 3 veces al día y con eso tendríamos que reducir la cantidad de acidosis metabólica. Por vía parenteral se puede utilizar, sí, pero no por mucho tiempo, porque tenemos bicarbonato de sodio en nuestro medio y la concentración de sodio que tienen esas ampollas es bastante alta, por lo que estaríamos produciendo una hipernatremia en el paciente. Los pacientes con enfermedad renal crónica, como les había dicho, tienen mucho riesgo de hacer una elevación del potasio sérico. También es más prevalente en estadios avanzados. Lo primero que tenemos que hacer pues, es descartar que no haya hemólisis, ¿no? Cuando un paciente se toma la muestra de sangre o le toman la muestra de sangre, si es que la toma es dificultosa o se ha utilizado un torniquete para poder tomar la muestra con más facilidad, muchas veces las células se lisan y dejan salir el potasio, por lo que nos puede reflejar una hipercalemia falsa positiva.
Pero si se descarta esta situación, el único medio que tenemos para tratar esta alteración aquí en Bolivia pues es la furosemida, como único agente que tenemos para tratar de disminuir el potasio sérico. En el exterior tenemos resinas de intercambio que inhiben la absorción intestinal de potasio y de esta manera se controla un poco mejor la hipercalemia, pero aquí en nuestro medio no tenemos esas resinas todavía. Finalmente, o casi ya por terminar, la anemia, ¿no? Mientras más avanzada la enfermedad renal crónica, mayor probabilidad de que mi paciente tenga anemia y esto va a elevar su riesgo cardiovascular, por lo que tenemos que realizar controles laboratoriales periódicos, ver si los depósitos de hierro están depletados o no para suplementar hierro en nuestros pacientes, y si es que mi hemoglobina está por debajo de 10, pues entonces iniciar agentes estimulantes de la eritropoyesis, la eritropoyetina, por ejemplo. Este es uno de los cambios que se ha producido con respecto a las guías previas, el uso de alopurinol. En el pasado se creía que todos los pacientes que tengan un ácido úrico elevado eran candidatos a recibir alopurinol, pero hoy en día con la evidencia actual se ha indicado que no es necesario darles a todos los que tienen ácido úrico elevado, solo aquellos que tengan manifestaciones clínicas, ¿no? Una artritis gotosa, por ejemplo. Lo que sí tenemos que hacer si tenemos el ácido úrico elevado es evitar el uso concomitante de AINES y recomendarse una dieta hipopurínica. En nuestro medio esto se presenta bastante relacionado a la eritrocitosis de altura. Son pacientes que vienen con hemoglobinas altas, ácidos úricos altos, dislipidemias. Hay hoy en día un término que se está acuñando que es la nefropatía de altura, que se presenta en estos pacientes que tienen estas características. Pero no estamos utilizando todavía el alopurinol en todos los pacientes, no solamente aquellos que tienen la clínica. El riesgo cardiovascular. No olviden que la principal causa de muerte de los pacientes con RC son eventos cardiovasculares, por lo que tenemos que reducir su riesgo cardiovascular. ¿Cómo lo vamos a hacer en primer nivel? Con el uso de las estatinas. La atorvastatina 20 miligramos cada noche, o si ya tuviera un paciente con antecedente de ACV, con antecedente de infarto agudo de miocardio o un antecedente de TEP, yo le voy a iniciar, además de la estatina, un antiagregante plaquetario para mejor protección. En pacientes con una tasa de filtrado de menos de 20, el agente que vamos a utilizar es el apixaban, que es el más noble y ha demostrado que tiene buenos resultados en los pacientes que incluso hacen hemodiálisis, ¿no? Y en aquellos que tengan una alta prevalencia para sangrado, se recomienda la warfarina con un INR en rango de 2 a 3. Entonces, realizar controles periódicos importantes. Uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en los pacientes con RC es la sobremedicación. Son pacientes que van a ser vistos por varias especialidades, entonces cada especialidad va a tratar de añadir medicamentos. Como médicos de primer nivel, a veces es nuestro papel agarrar todos los medicamentos y ver cuántos está tomando el paciente. Tenemos que comenzar a limitar el exceso de fármacos, porque no se olviden que los fármacos también tienen solventes que están generados a partir de químicos y eso va a alterar también la salud de nuestros pacientes, por lo que tenemos que medicar, ajustar la dosis que le han indicado muchas veces los médicos y hacer una vigilancia de posibles efectos adversos, ¿no? Una gastritis medicamentosa o aplicar un protocolo del día enfermo con respecto, por ejemplo, a los SGLT2. ¿Cuándo vamos a iniciar hemodiálisis? Pues hoy en día se recomienda que todo paciente que tenga una tasa de filtrado de menos de 20 y que tenga manifestaciones clínicas de uremia, estoy hablando de náuseas, hiporexia, desnutrición, anemia o sobrecarga hídrica, entonces sí se pueda iniciar o proponer el inicio de hemodiálisis. Lo ideal es que este inicio sea consensuado con anticipación con el paciente, ¿no? Por eso es que en el exterior existen consultas de prediálisis, donde el paciente con estadio 4 ya pasa estas consultas y se va proponiendo y planeando con qué modalidad de terapia de reemplazo renal va a comenzar. En nuestro medio la más difundida es la hemodiálisis, pero sí existen centros en Bolivia en donde se está haciendo trasplante o diálisis peritoneal. Entonces, en el caso de la paciente con un estadio 5, datos de uremia y sin que responda a los diuréticos de ASA, pues la única alternativa terapéutica que tendríamos es proponerle el inicio de hemodiálisis. Lamentablemente, ya que es una paciente del área rural, eso supone un cambio del estilo de vida de la señora, ¿no? Porque no se olviden que ella viene de Palos Blancos, no está acostumbrada a la ciudad, no tiene familiares acá, toda su actividad económica, familiar, cultural se realiza en su comunidad, entonces es bastante difícil decirle a una señora que tiene que venirse acá y acudir al hospital 3 veces por semana. Es un cambio bastante
drástico. Muchos de los pacientes que están en la situación de la señora del caso clínico rechazan la hemodiálisis por ese aspecto social. Y es injusto para nuestra población, ¿no? Lamentablemente es el desenlace que tiene la enfermedad renal crónica en esta población vulnerable. Como mensaje final para llevar a casa, vamos a mencionar que la implementación de la política SAFSI en primer nivel es la herramienta que nosotros vamos a tener como más efectiva para reducir la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Tenemos que indicar que el losartán, la dapagliflozina, la espironolactona y la finenerona tienen que ser medicamentos con los que contemos como médicos de primer nivel de atención. Tenemos que comenzar a gestionar esa situación porque no nos podemos quedar con la evidencia del pasado, ¿no? Hoy en día tenemos estudios que avalan el uso de estos medicamentos en primer nivel, entonces tenemos que exigir que se nos dote de estos. Se debe evitar el efecto multifarmacia en los pacientes con RC y finalmente el inicio de la hemodiálisis tiene que ser programado. Tenemos que evitar que los pacientes descubran que tienen RC cuando están en estadio terminal. Tenemos que tratar de diagnosticar antes y mandarlos oportunamente a nefrología para que se pueda iniciar la hemodiálisis de la manera menos traumática posible para el paciente. Con eso habríamos terminado la exposición. Estos son los recursos bibliográficos de donde se ha sacado la información. Son lecturas bastante recomendadas para ahondar al respecto del tema. Y bueno, si es que quisieran ponerse en contacto con mi persona, aquí les dejo mis contactos para cualquier consulta o cualquier situación que tengan en sus centros de salud. Muchas gracias. Hasta luego.